imagen, ¿sí? Es f de x sub 0, y sub 0, así me lo definen, ¿no? El cual me representa lo que es una curva intersección de la superficie, dice, representa la curva intersección de la superficie z igual a f de x, y, ¿sí? Con el plano y igual a y sub 0. Entonces, ¿qué quiere decir de esto? Es que aquí, observen, yo tengo una superficie, vean el dibujo, esta es mi superficie, ¿sí? Y entonces dentro de mi superficie, y eso obsérvenlo, aquí estamos dibujando la parte de color negro, es la parte a donde este plano que está fijo en y igual a y sub 0, ¿sí? Está intersectando a la superficie. Observen en dónde lo intersectan. De hecho, la parte negrita que estoy iluminando es la curvatura donde lo corta, es la intersección entre la superficie que tengo y con el plano que es de color azul, ¿sí? Es su intersección. ¿Sí? Entonces, lo que nos están diciendo acá es que cuando calculamos lo que es la derivada parcial de f con respecto de x, ¿sí? Lo voy a ubicar en este punto, ¿sí? Es la pendiente en dirección de x. Observen que si yo calculo acá la pendiente, la derivada parcial en este punto, ¿sí? X sub 0, y sub 0, entonces me daría lo que es la inclinación de mi recta tangente. Observen, la línea verde es mi recta tangente, a donde en un punto toca a mi superficie. ¿Sí? Acuérdense que aquí, a la hora de calcular, ¿verdad? La derivada parcial de f, con respecto de x, en este caso, puede ser aquí, puede ser en cualquier punto, pero siempre una derivada te va a representar la inclinación que puede tener tu recta tangente con respecto a quién, a esta curvatura, chicos. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, lo que me está diciendo es que a la hora de derivar con respecto de x, vamos a estar obteniendo, ¿sí? La pendiente en dirección de x. Mientras y se mantiene fijo. Y se mantiene fijo, ¿sí? Entonces, allí está, ¿sí? La parcial de f con respecto de x es la pendiente en dirección de x, ¿sí? Ahora bien, por definición sabemos que f sub de x, que es la derivada de f con respecto de x, ¿sí? Va a ser igual, ¿sí? Por definición sabemos que es el límite, ¿sí? De f de x sub 0 más delta de x, y sub 0, ¿sí? Menos f de x sub 0, y sub 0, entre esta delta de x, ¿sí? Cuando delta de x tiende a 0. Entonces, esto es por definición, sabemos que hay una variación en la variable de x, pero no en la variable de y, ¿sí? Entonces, esta expresión, este límite, ¿verdad? Si siempre que exista, ¿no? Va a representar lo que se le llama la pendiente de esta curva en el punto x sub 0, y sub 0 y f de x sub 0, y sub 0. Nótese que tanto la curva como la recta se encuentran en el plano y igual a y sub 0. Por favor, esto no perderlo de vista, ¿sí? Entonces, en la parcial de f con respecto de x, ustedes lo pueden ver, es como si estuviera moviéndome, pero únicamente tengo la opción de moverme con respecto de x, ¿de acuerdo? Hay una variación con respecto a la variable x. ¿Alguna duda con la interpretación de la derivada parcial con respecto de x, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, bueno, esto es la derivada parcial de f con respecto de x. Ahora bien, vamos a ver esta que es la parcial de f con respecto de y. Observen el dibujo es distinto. Ahora tenemos un plano, ¿sí? Que es paralelo al eje y, ¿sí? Ese es un plano. De igual forma se dibuja la misma superficie, pero observen, la superficie está de color morado. Entonces, en este plano color azul, ¿sí? Lo corta de esta forma. Aquí es donde lo corta, ¿sí? Aquí está.
a donde lo está cortando. Entonces, ¿cómo entender esto? Es que ahora, ¿sí? Está a lo largo del eje X, ¿sí? A lo largo del eje Y, perdón, a lo largo del eje Y, ¿sí? Ponemos nuestro punto, y entonces la derivada de f con respecto de y nos va a representar, observen, ¿no? Que ahora es a lo largo del eje Y, esta recta está a lo largo del eje Y, es una recta tangente, la que estoy iluminando, la verde, ¿no? La de color verde, y entonces cuando yo derivo con respecto de Y, lo que voy a obtener es la inclinación de esta recta tangente que solamente toca en un solo punto a esta superficie, chicos. ¿Sí? Es su inclinación, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en el dibujo espero que les quede, que sea claro, ¿no? Pero ahora me estoy moviendo, si ustedes observan, me estoy moviendo, variando a la variable Y, ya no a la variable X, ¿sí? Entonces, bueno, espero que esto sí les quede claro. Y bueno, análogamente que en el caso de la variable Y, ¿sí? La derivada, por definición, es igual a este límite, ¿no? En donde tenemos la función dándole una variación en la variable Y menos la función misma entre delta de Y, cuando delta de Y tiende a cero. Naturalmente nos estamos aproximando al punto, ¿sí? Y al estar en ese punto, ¿sí? Si es que este límite existe, nos estaría dando lo que es la pendiente en dirección de Y. Entonces representa lo que es la pendiente de la curva dada por la intersección de Z y el plano, ¿sí? En X sub 0, Y sub 0, F de X sub 0, Y sub 0. Entonces, bueno, eso es lo que se debe de entender cuando tenemos la parcial de F con respecto de X o la parcial de F con respecto de Y, ¿verdad? Estas van a denotar siempre las pendientes, ya sea en dirección de X o de Y. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿No? ¿No tienen ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, profesor, por lo menos de mi parte. Pues lo único que no sé de tu parte, no, queda claro. Yo espero que les esté quedando claro. Aquí hay un ejemplo que quiero ilustrar, es calcular, lo que nos piden es calcular lo que son las pendientes en las direcciones de X, ¿sí? En las direcciones de X y de Y. Aquí hay que poner atención, ¿no? ¿Por qué? Porque luego se nos que representa las derivadas. Entonces, cuando nos dicen allá los pendientes, ¿no? En dirección de X y de Y, pues prácticamente nos están pidiendo lo que son las derivadas parciales, ¿no? Y ya nos están diciendo, bueno, en la función f de x, y igual a menos x cuadrada sobre 2 menos y cuadrada más 25 sobre 8. Bueno, ¿en qué punto? En el punto de un medio, 1 y 2. Que quede claro que el último componente, si ustedes observan, y lo voy a hacer un poquito más grande, la última componente que es z, ¿sí? Este z, es precisamente la función que me está dando el problema, evaluado en el punto 1 medio, 1. Esto no hay que perderlo de vista, chicos. Acuérdense que en Z lo que tenemos es la imagen. Eso no hay que perderlo de vista. Es la imagen. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, la función en sí, si ustedes observan, no es complicada, ¿no? Para derivarla, ¿sí? Derivamos con respecto de X, que me va a dar la parcial de F con respecto de X, pues va a ser igual, observen, que el primer término me da menos 2x entre 2. Ya el segundo y el tercero, pues ya no me fijo en él porque pues son cero a la hora de derivar. Son cero, no afectan a mi derivada. Entonces me queda que la derivada de f con respecto de x es igual a menos 2x entre 2 y esto queda igual a menos x. Ahí está. Ahora bien, como me piden evaluarlo en el punto 1 medio, 1, 2, ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que f sub x evaluada en ese punto 1 medio, 1, acuérdense que nada más tenemos aquí a x y a y, es igual a que, pues sustituimos los valores, en este caso, pues menos 1 medio,
¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Es que la derivada, ¿verdad? La derivada con respecto de X es que la pendiente, la inclinación, quieran interpretarlo o decirle, ¿sí? Es negativa. Acuérdense que si esto nos está diciendo que la pendiente es negativa, pues está representando que una recta decreciente. ¿Y a qué recta yo me refiero? A una recta tangente que solamente en un solo punto toca a la superficie, chicos. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que me está representando. Ahora, si yo derivo con respecto de y, ¿verdad? A la función, nos damos cuenta que la parcial de f con respecto de y es igual a menos 2y, nos vamos con la función original y observen que el primero y el tercer término pues son constantes cuando derivamos con respecto de y lo único que nos queda es menos 2y. Entonces sustituimos otra vez, evaluamos la pendiente, la derivada en el punto que nos está pidiendo el problema, que es un medio, coma 1,2, y nuevamente esto nos da que, ¿cuánto? Menos 2. Observen que ambas pendientes en dirección de X y en dirección de Y son negativas. Eso es muy importante porque con ello ustedes van a poder decir si van bien a la hora de graficar o no. Si me pidieran graficar, ¿no? Esta superficie para poder visualizar cómo va, ¿verdad? Esta pendiente, ustedes van a encontrar esto, chicos. Permítanme poner esta parte. Esto no me voy a pasar por problemario de cálculo vectorial. A ver, déjenme ver, aquí está, problemario. Entonces, no, problemario no, diaporama, perdón. Diaporama, aquí está. ¿Qué es lo que podemos observar? Déjenme pasar a la derivada direccional. Esto es lo que les expliqué. Ahora voy con el problema. Observen el problema, observen la gráfica. Igual voy a quitar este que no me sirve ahorita. Observen la gráfica. La gráfica de esta función es un paraboloide. Si ustedes observan la expresión de la expresión de la función era o es menos x cuadrada sobre 2 menos y cuadrada sobre, y cuadrada, perdón, más 25 sobre 8. Entonces, vemos que es un paraboloide claramente, pero como el término donde está la x y el término donde está la y son negativos, nos está hablando de un paraboloide decreciente, chicos, decreciente, en donde se evaluó la función, ¿verdad? Y aquí vamos a hacerlo de f de 0,0, me doy cuenta que su altura es 25 sobre 8, ¿sí? Entonces me voy a la gráfica, observen, el punto máximo de este paraboloide es 25 sobre 8, ¿sí? Ese es mi paraboloide, que está en color azul. Ahora bien, se traza lo que es un plano, ese plano que lo estoy coloreando. ¿Por qué razón? Porque con esto nos damos cuenta, y así está, cómo, cómo es que se intersecta con esta superficie. Ahí está. No ilumino la otra parte. Aquí observen cómo es que está la curvatura, que es a donde el plano la corta, ahí está. Ahora, la derivada que hemos encontrado que es con respecto de x, ¿sí? Con respecto de x, chicos, y dije, pendiente en la dirección de x, es que observen que la recta, aquí está la recta, quiero que la observen, la recta es de color azul, incluso la estoy coloreando, color azul, es esta. ¿Qué sucede? Observen que encontramos que la pendiente era negativa. Es igual nos dio a menos 1/2. Entonces, si por acá eje X es positivo hacia donde pues, apunta nuestra flechita creciente, la recta, observen cómo decae, ¿sí? Cómo decae. Si la seguimos trazando, la recta decrece, ¿sí? Decrece. Por lo tanto, la pendiente es razonable que sea así, que sea negativa,
porque nos está hablando de una recta que decrece, ¿sí? Ahora, ya que derivamos con respecto de X, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos observar? Aquí tenemos la misma superficie, pero ahora el plano está paralelo al eje Y, ¿sí? Y de esta manera intersecta a lo que es nuestra superficie. Esta parte aquí, observen, ¿no? Cómo es que esta parte se movió. Déjenme ver si... Vamos a borrarlo. Esto se movió. También esto. Ya lo quité. Entonces, observen que ahora, ¿sí?, la recta tangente queda así, en este mismo punto donde me pidieron que calculara la derivada. La parte positiva del eje Y pues va hacia el lado derecho, como lo tenemos dibujado. Entonces, el pensar, no el pensar, sino el ver el resultado que la pendiente de esta recta resultó ser igual a -2, es nuevamente negativa, entonces coincide con lo que es la recta. La recta también es decreciente y por lo tanto su pendiente pues es negativa, ¿sí? Es -2, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es la interpretación geométrica a la hora de que derivamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda con respecto a ello? ¿No? No, profesora. Bueno, vamos a ilustrar otro ejemplo. Otro ejemplo aquí rápidamente. También me dice allá las pendientes, ¿no? De la superficie dada por, y vamos a ponerla, la superficie que ahora nos están dando es un f de x, y, igual a 1 menos x menos 1 elevado al cuadrado menos y menos 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Si ustedes observan, de igual forma vamos a tener un paraboloide, pero, observen, está desplazado, ya no está por el origen, ¿sí? Aparte es un paraboloide, observen el signo que los acompaña, los términos negativos. Entonces, por eso es un paraboloide decreciente, ¿no? Eso hay que aprender a identificar qué superficie es la que yo tengo, ¿sí? Entonces, me piden calcular estas pendientes, ¿no? En el punto, vamos a poner el punto, en este caso es 1, 2, 1, ¿sí? En las direcciones de X y Y. Eso es lo que nos piden. Ahora bien, aquí hay que observar que esta, la última componente, corresponde a la función, ¿no? Evaluada en 1,2. Eso no hay que olvidarlo nunca. La función que es la variable z que tenemos es la que representa la imagen, la que tiene el valor de la imagen. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la función, entonces vamos a darle solución a este problema y para encontrar las pendientes es derivar, ¿sí? Por ejemplo, f sub de x, y, sabemos que es igual parcial de f con respecto de x, ¿no? Y esto es igual, lo voy a colocar así, parcial con respecto de x, ¿de qué función? Pues tenemos 1 menos x menos 2 elevado al cuadrado, ¿no? Menos y menos 2 elevado al cuadrado, ¿no? Tenemos todo esto.
Sabemos que tanto el primer término como el último, ¿no? Al estar derivando con respecto de x, pues son cero. Esos no sobreviven, esos se hacen cero. Entonces el único que nos queda es el del medio. Entonces la derivada parcial de f con respecto de x, y nos queda un signo negativo porque es negativo el término de x menos 2 elevado al cuadrado. Acuérdense cómo se deriva, se baja el 2, se multiplica por x menos 2 por la derivada de lo que hay adentro, pero es 1. Entonces, aquí nos va a quedar menos 2 por x menos 2, chicos. Es eso. Y podemos de una vez derivar lo que es la parcial de f con respecto de y, ¿verdad? De x, y. Pues también hacemos lo mismo, parcial de f con respecto de y es igual. En este caso, pues los dos primeros términos se nos hacen 0 y nada más me va a quedar menos 2 por y menos 2, ¿no? Y ya aquí está la derivada, aquí ya lo derivé. Entonces ya tenemos los dos derivadas, ambos con un signo negativo, y nos daría la sensación que nos va a dar negativo, ¿sí? Pero pues veamos, ¿no? Evaluando, aquí lo vamos a poner ahora. Vamos a poner esto, evaluando. En el punto que nos está pidiendo el problema, que es 1, 2, ¿no? Yo puedo decir 1, 2,1, ¿verdad? No pasa nada. Entonces, evaluamos la primera derivada, f sub de x, en 1,2, y esto es igual, ¿no? A menos 2 que multiplica. Veamos cuánto es la derivada. La derivada nos dio menos 2 por x menos 2, y aquí yo me equivoqué. No sé por qué le cambié. Le puse x menos 2 y ni uno de ustedes me está diciendo nada, chicos. Lo voy a borrar porque es x menos 1. Vamos a borrarlo. Yo me fui con la idea de que era menos 2, no sé por qué le cambié, pero no, es menos 1. Allí está, es menos 1. Y entonces evaluamos y nos dice que es x menos 1. ¿Sí? Perdón. X menos 1, pues va a quedar 1 menos 1. ¿Sí? Porque x vale 1. Entonces esto es igual a 0. Nos da 0. Ahora, y en dirección de y, ¿qué es lo que nos da? Pues ven, f sub y de 1,2 va a ser igual a menos 2. Acuérdense de la derivada, nos dio menos 2 que multiplica a y menos 2, eso es lo que nos dio. Y entonces, pues ponemos acá a y menos 2, ¿sí? Claro, voy a sustituir el valor, y vale 2, 2 menos 2, y de igual forma nos da 0. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué pasa con ello? ¿Sí? Increíblemente, pues a ambas pendientes nos dio 0, chicos. Ya lo discutimos. Cuando la pendiente es 0, ¿qué podemos pensar? A ver, chicos, ¿qué es lo que podemos pensar? ¿A qué les suena? Que hay un máximo o un mínimo. Exactamente, acuérdense, eso nunca lo olviden. Si ya encontramos, porque aquí da la casualidad, ¿verdad? Pareciera que ya el problema me dio un punto crítico, porque ese punto es llamado punto crítico. ¿Y quién va a ser punto crítico? ¿No? Y lo voy a poner acá de una vez, ¿no? Como ambas pendientes son 0, ¿sí? Son 0. Entonces, el punto, ¿no? Y vamos a ponerle el punto, y nomás déjenme ponerlo como 1,2, es el punto. ¿Sí? No incluyo lo que es z, porque nada más me refiero al punto. ¿Sí? 1,2 al dominio. Acuérdense, el dominio es en el plano R2, solamente me estoy fijando en él. ¿Sí? 1, 2 es
un punto crítico. Con esto ya les estoy adelantando, pues que vamos a ver máximos y mínimos, y pues bueno, ¿por qué no recordar cada rato lo que significa, ¿no? El tener que ambas pendientes sean cero, ¿qué significa? Sí, eso es muy importante. Entonces, bueno, acá voy a ponerles lo que es la gráfica, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos observar? Déjenme poner esto así, ¿sí? Esto así. Ponerlo así. Y bueno, la superficie, ¿cómo va? En principio, podemos colocar a la superficie, ¿no? De igual forma, chicos, como ya lo hemos visto, la superficie, déjenme ver si me deja seleccionar. No, no me deja seleccionar. Y naturalmente que no, porque no es como lo pensé hacer. Ahí está. Lo estoy haciendo así, lo estoy extendiendo, nada más. Entonces la superficie resulta ser, ¿sí? Un paraboloide. Es un paraboloide. Entonces, bueno, es un paraboloide y que es de esperar que sea decreciente porque los términos que acompañaban a la función pues son negativos, ¿sí? Por eso es que lo dibujé de esta forma, así, un paraboloide. Y entonces, déjenme poner los ejes coordenados. Aquí está X, Y y Z. Y como las pendientes son negativas, ¿sí? Observen que es 1,2. Ya dijimos, pues es mi punto máximo, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí, que es el punto máximo, ¿sí? En este caso representa un máximo, ¿sí? Y entonces las rectas, ¿sí? Vamos a ponerlas de otro color, vamos a ponerlas de color verde, ¿sí? La primera recta estaría así. Y la otra recta, chicos, es la que iría como así. No perder de vista que pues el punto pues precisamente representa un máximo y un mínimo, ¿sí? Y vamos a etiquetar las rectas. Esta, por ejemplo, es la que me da la pendiente en dirección de Y, ¿sí? No olviden, pendiente en dirección de Y. Y la otra que tenemos por acá es la pendiente f sub x de x, y. Va a ser la pendiente en dirección perdón, de x. ¿Sí queda claro? ¿Sí se entiende?
Entonces, siempre que me estén dando un problema en donde me piden, ¿verdad? Calcular lo que son las pendientes, ¿no? En dirección de X y Y, lo que me están pidiendo es, pues, calcular las derivadas parciales en dirección de X y de Y. Y así nos podemos pasar calculando, pues, otros ejemplos, ¿no? Pudiera hacer otro ejemplo. Vamos a poner acá, ¿no? Si f de x, y es igual a 4 menos x cuadrada menos 2y cuadrada, ¿no? Encuentre lo que es f sub x de 1,1 y f sub y de 1,1, chicos. Entonces, ya tenemos acá, ¿no? Las pendientes en estos puntos. Ah, bueno, pues damos solución. Sabemos que son las derivadas parciales. Entonces derivamos parcial de f, ¿no? Con respecto de x, observen las expresiones. Aquí lo que podemos observar es que nos queda 2x. Ya ni me fijo en el tercero ni el primer término porque son constantes. Entonces rápidamente esto me da menos 2x, ¿sí? Entonces, parcial de f, y déjenme representarlo así, evaluado en x, y, que es 1,1, pero pues se va a confundir porque me van a decir, ¿es límite? No, no es límite. Si no lo vamos a evaluar en el punto 1,1, pues resulta ser igual a menos 2. Y así ya puedo calcular la parcial de f con respecto de y, que en este caso pues me va a dar menos 4y, ¿sí? Entonces, de igual forma, parcial de f con respecto de y, evaluado en 1,1, pues me da menos 4. Entonces, de igual forma, ¿sí? De igual forma me dan pendientes negativas. No es un punto máximo entonces en 1,1 de esta función. Yo observo la función. La función acá nos da la sensación de que es que como un paraboloide, chicos. ¿Sí? Un paraboloide. ¿Sí? Ahora bien, paraboloide, pero ¿de qué tipo? Acá observen, negativo, es decreciente. Pareciera que es casi similar a esta gráfica, solo que este paraboloide sí está centrado en el origen, y observen, viendo en el origen a la función, su altura es 4. 0, 0, nada más nos queda 4, su altura máxima es 4. ¿Sí? Entonces, hasta acá, ¿tienen algún comentario, alguna duda, chicos? ¿Alguna duda con esta parte? ¿No? No, maestra. ¿Todo bien? Yo espero que esté claro esto, ¿sí? No olvidar que geométricamente las pendientes significan, más bien las derivadas parciales significan pendientes, no olvidarlo. Ahora, en este caso particular en donde encontramos que ambas son cero, ¿sí? Da la casualidad que, bueno, pues aquí este punto 1,2 es llamado punto crítico, quiere decir que la función tiene un máximo y un mínimo, ¿sí? No olvidarlo, por favor. Espero que vaya bien. Entonces, déjenme ver acá otro ejercicio, déjenme ver. Voy a poner otros ejercicios para que queden claros, ¿no? Vamos a ver este problema, este ejemplo. Nos dice, ¿no? Si f de x, y, ¿no? Es igual a un seno de x sobre 1 más y. Observen que esta función es una función que depende de dos variables, nuevamente. Su argumento está compuesto así. Y ya entonces me piden calcular lo que es la parcial de f con respecto de x, ¿no? Y la parcial de f con respecto de y. Entonces, bueno, me piden calcular estas derivadas parciales, ¿sí? Ahora sí no me están dando en tal punto encuentre la derivada parcial, encuentre que la pendiente, ¿no? En dirección de x y en dirección de y. No, ya no me están pidiendo eso. Ahora únicamente me están pidiendo calcular las derivadas parciales. A ver, yo pregunto, chicos, a ver,
Para la primera, ¿no? Para la primera derivada, ¿cuánto es lo que me da? Vamos a ver, poner acá. Observen. Voy a tener parcial de f de x, y con respecto de x. Voy a colocarlo así. Parcial con respecto de x. ¿De qué función? Tenemos seno de x sobre 1 más y. Entonces, a ver, díganme, ¿cuánto da? ¿Cuánto sería si lo estoy derivando con respecto de x? A ver, chicos, no se queden callados. ¿Cuánto sería la derivada? Sería coseno de x sobre 1 más y Ajá, coseno de x sobre 1 más y, sí, claro. Yo sé que las funciones trigonométricas las derivo de esta manera. ¿Qué más? sobre y más 1. Sobre y más 1. Esto dividirlo sobre y más 1. ¿Qué es lo que podemos decir? Dice el compañero. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Sobre y más 1? ¿Está bien así? Sí, maestra. Dice el compañero que sí. ¿Qué fue lo que hizo el compañero? Yo en lugar de escribirlo así, bueno, lo voy a poner así. El resultado está bien y voy a escribirlo de esta forma. Acuérdense de la fracción aquí sobre y, me dijo el compañero, más 1. Coseno de x sobre 1 más y. Claro que sí. El resultado es correcto. ¿Qué agarró el compañero? Bueno, pues acuérdense que tenemos el coseno, pues en la derivada del seno es coseno de x sobre 1 más y, ¿no? Y nos queda parcial con respecto de x de quién, ¿no? De x sobre 1 más y, ¿no? Naturalmente que esto que tengo acá es igual a 1 sobre 1 más y. ¿Sí? Es esto. Por eso el resultado del compañero, sí, sí es correcto. Ese es el resultado. Ahora, me voy con la siguiente derivada, ¿no? Ahora me piden la parcial de f de x, y, ¿no? Con respecto de y, que es igual al parcial con respecto de y. ¿De quién? De la función, otra vez, seno de x sobre 1 más y. ¿Cuánto me da? X coseno de X sobre 1 más Y. Todo eso sobre 1 más Y al cuadrado. Coseno de x sobre 1 más y. ¿Qué más me dijiste? Sobre 1 más Y al cuadrado. 1 más y elevado al cuadrado. ¿Qué opina? Maestra, le falta el signo negativo, ¿no? Al principio. Claro, Ah, sí es negativo. ¿no? Es negativo porque lo derivamos. Acuérdense que derivamos lo que es la parte del denominador, ¿no? Y me sale con signo negativo, ¿no? Eso, abusados, ¿no? Sí, efectivamente. Ese es el resultado, ¿no? Así nos queda. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con estas derivadas parciales? ¿Sí se entiende? A ver, vamos a ver otro ejemplo. Imagínense ahora que sea, ¿verdad? Me da sea f de x, y igual a e a la xy logaritmo de z. Entonces dice, encuentre, y perdón, aquí hay un error. Es una función ahora de x, y z, depende de x, y, z. Encuentre las derivadas parciales. A ver, chicos, vamos a encontrar sus derivadas parciales. Son 3 variables. Entonces, la primera, ¿no? Sí, vamos a poner la parcial de f con respecto de x. ¿Cuánto me da la derivada de f con respecto de x? Y, Ujú. y a la xy del logaritmo natural de z. Claro, logaritmo natural de z. Claro que sí. Derivo lo que es el argumento del exponencial, ¿no? Y entonces por eso me da y a la xy, logaritmo de z. A ver,
Ahora bien, la parcial de f con respecto de y, ¿cuánto me da? Lo mismo, pero al principio X, ¿no? Claro, exactamente, era la xy logaritmo de z. Y la última, ¿no? Que en este caso, pues es parcial de f con respecto de z. ¿Cuánto da? EXY sobre Z. La xy sobre z. Exactamente. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, profesora. ¿Complicadas las derivadas? Aquí es cuestión de práctica. Cuestión de práctica que puedan identificar, por ejemplo, con respecto a quién están derivando y en todas las demás las consideran constantes, ¿sí? Por ejemplo, acá el logaritmo de z, pues derivarlo, pues es 1 sobre z, lo conocemos, ¿no? Ya formulario, ya lo tenemos ahí, ¿no? Ahora, esto es derivadas de primer orden, ¿sí? Vamos a introducir ahora lo que son las derivadas parciales de orden superior, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, las derivadas de orden superior? ¿No? Es que observen acá, me van a dar una función de f de x, y, ¿no? Que depende de dos variables y además que sea continua, eso necesariamente para decir que sus derivadas existen. Y entonces las derivadas parciales de segundo orden, en este caso segundo orden, es decir, ya la derivé con respecto de x, ahora la vuelvo a derivar con respecto de x, ¿cómo lo represento? Lo voy a representar como fxx igual parcial con respecto de x, parcial de f con respecto de x. Esa es la notación, ¿sí? ¿Cómo queda la parcial segunda de f con respecto de x al cuadrado? ¿Sí? O parcial segunda de z con respecto de x cuadrada. Entonces, observen que también si y derivé con respecto de x, puedo derivar ahora con respecto de y. La notación aquí va a ser distinta, f de x, y, f de x, y, así se escribe, y esto es igual a parcial segunda de f con respecto de y con respecto de x. Aquí yo sí sugiero que tengan un formulario, ¿sí? Anoten, porque luego el orden los confunde. Aquí tiene que, cuando utilizamos esta notación fxy, me queda muy claro que primero derivo con respecto de x y después de y, ¿sí? Y cuando tengo esta notación y la estoy iluminando, chicos, se me confunden porque dicen, híjoles, es que el orden me altera, ¿no? Bueno, aquí la parcial de f, ¿no? Con respecto de x, esa es la primera, y la segunda va a ser con respecto de y, ¿sí? Así es la notación. Bueno, similarmente, si yo derivo con respecto de y, puedo derivar con respecto de x. La notación es primero con respecto de y después con respecto de x, ¿sí? Y aquí está, aquí está. El motivo de por qué esta notación está en este orden es porque entre paréntesis dejo parcial de f con respecto de y, ya derivé con respecto de y después indico que voy a derivar con respecto de x. Es por ello nada más, ¿no? Entonces, aquí observen, tengo la parcial de f con respecto de y, lo vuelvo a derivar con respecto de y ¿cómo quedaría? Parcial segunda, ¿no? De f con respecto de y elevado al cuadrado. Entonces es f sub y. Entonces, estas derivadas parciales, chicos, de segundo orden, ¿qué quiere decir? Que ya tengo que derivar cuántas veces, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando me piden de segundo orden, híjoles, ya no solamente tengo dos casos, parcial de f con respecto de x, parcial de f con respecto de y, si es que son dos variables, ¿verdad? Sino que ahora de segundo orden ya aparecen estas cuatro mezclas, estas cuatro maneras distintas de obtener una derivada de segundo orden. Si fuese una función que depende de, más bien, todavía ni siquiera paso de tres variables, ¿no? Pero si me piden el caso de una derivada de tercer orden, pues híjoles, ¿no? Aquí ya no listé todas, pero voy a tener esta mezcla de derivadas. ¿Cuántas voy a tener? Pues son varias, ¿sí? Ya no son cuatro, son ya varias. Ya tengo aquí X, Y, puede ser X, 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 Y, y todas las combinaciones que yo pueda tener de estas, ¿sí? Entonces, va aumentando el número de derivadas que tengo que realizar, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda con esta notación, chicos? No, profesora.
Entonces acá, ¿sí? Nos queda que ver un ejemplo. Haya las segundas derivadas parciales ¿de quién? De f de x, y, que es igual a x cúbica más x cuadrada y cúbica menos 2y cuadrada. Observen la guía. Aquí ya les puse la guía de problemas que pueden resolver. Observen, estamos avanzando. El ejercicio 46, 47, 48 y 49. Ya pueden resolver estos problemas, chicos. Ya con esta teoría que estamos viendo. Acá nos dicen, haya las segundas derivadas parciales. Observen que ya no nos enlistan qué derivadas parciales, sino que ya debemos saber que para las segundas derivadas parciales, ¿cuántas derivadas salen? 1, 2, 3 y 4. Son 4. Entonces, bueno, pues vamos a calcularlas. Aquí yo ya las puse. Parcial segunda con respecto de x, ¿verdad? F sub x. Esta es la notación parcial con respecto de x, parcial de f con respecto de x. Y yo puse parcial con respecto de x, cierro entre paréntesis, lo que es la parcial con respecto de x de la misma función. Entonces, cuando derivamos, tenemos que derivar primero con respecto de x para ver cuánto me queda, ¿sí? Entonces, observen, aquí mantengo un operador, lo sea un poquito más grande, a ver, déjenme ver, un operador, mientras voy derivando la función con respecto de x. Entonces me doy cuenta que el primer término pues me da 3x cuadrada, ¿no? El segundo me da 2x por y cúbica, ¿sí? Y el tercero pues es 0. Entonces nada más me quedó 3x cuadrada más 2xy cúbica. Bueno, ahora esta expresión que tengo acá que me quedó 3x cuadrada más 2xy cúbica, pues la derivo otra vez con respecto de x, en este caso. Entonces, ¿cuánto me da? 6x más, ¿no? 2y cúbica. Ese es el resultado. Entonces ya tenemos la segunda derivada, pero con respecto de x, nada más. Así me voy con respecto, ahora sí, ya tengo la derivada con respecto de x, ya la hicimos, ¿no? Pero ahora lo vamos a derivar con respecto de y. Bueno, la notación, ¿cuál es? Parcial de f con respecto de x, que ya la tenemos calculada, ¿sí? Por la parcial con respecto de y al último. Entonces, sustituyo lo que es la parcial de f con respecto de x, que es 3x cuadrada más 2xy cúbica, ¿sí? Y lo derivo ahora con respecto de y. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar? Pues derivando con respecto de y, ¿no? Me va, el primer término es 0, pero el segundo me va a quedar ¿cuánto, no? 3 baja es 3 por 2, 6, xy cuadrada. Y ese es el resultado. Ya está. Ahora bien, no solamente 2, sino ya vimos que son 4. Ahora voy a derivar 2 veces con respecto de y. Y esto es igual, aquí tengo separado lo que es el operador para no olvidar, ¿no? Y eso lo escribo como la parcial con respecto de y por la parcial con respecto de y de quién, de x cúbica más x cuadrada y cúbica menos 2y cuadrada, ¿no? Y a la hora de derivar esto con respecto de y, ¿qué es lo que me da? Observen, el primer término 0, el segundo término pues es 3x cuadrada y cuadrada, ¿no? Menos 4y, que es lo que nos da la primera derivada. Lo derivo por segunda vez, ¿verdad? Con respecto de y, ¿qué es lo que voy a obtener? 3 por 2, pues me va a quedar 6x cuadrada y menos 4. Esa es la derivada, ¿sí? La segunda derivada con respecto de y. Ahora bien, podemos también derivar a esta derivada con respecto de y, ahora con respecto de x. Como ya también lo tengo calculado, pues nada más lo sustituyo, que es la derivada, ¿no? De f con respecto de y, ya la conocemos, 3x cuadrada y cuadrada menos 4y. Ahora lo derivo con respecto de x. Derivando con respecto de x, ¿cuánto me va a quedar? Bueno, el último término, pues, es 0, pero este término, el primero es 3 por 2, me queda 6, 6x, y cuadrada. Ese es el resultado, chicos. Ese es el resultado de las 4 derivadas parciales de orden 2, ¿no? ¿Alguna duda con estas derivadas parciales? ¿Sí se entendió? Sí, maestra. Bueno, espero que les esté quedando claro. La verdad que es cuestión de práctica y yo sugiero que vean estos ejercicios, chicos, 46, 47, 48 y 49, que los hagan, porque observen acá, y les digo, yo puedo seguir avanzando con la teoría, pero aquí es cuestión de práctica de ustedes, y por favor que trabajen en equipo, hagan un mega esfuerzo por trabajar en equipo. Observen que aquí
las derivadas cruzadas, ¿no? Parcial de la parcial de f con respecto de x y después con respecto de y, coincide con la derivada parcial de f con respecto de y después con respecto de x. De hecho, ya los tengo aquí iluminados con fosforescente. Nos damos cuenta que estas derivadas cruzadas son iguales. Si es que son iguales, porque no siempre se cumple, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Que se está cumpliendo lo que es el conocido teorema de Clairaut. Aquí lo tenemos mencionado, teorema de Clairaut, que es precisamente el problema 47, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que supongamos que F está definido en un disco D, ¿sí? Que contiene el punto A, B, ¿sí? Si las funciones f, x, y y f, y, x son continuas en D, en este dominio, entonces, ¿no? F de x, y evaluado en A, B es igual a f, y, x evaluado en A, B. Es decir, las segundas derivadas mixtas, ¿no? Resultan ser iguales, ¿sí? Resultan dar el mismo resultado. Y por lo tanto, si dan el mismo resultado, nos dice que es continua. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna duda con esto? Con respecto a este tema. ¿No? ¿Ninguna duda, chicos? ¿No? No, maestro. Bueno, si no No, tienes ninguna pregunta, pues hasta aquí lo vamos a dejar, ¿sí? Vimos lo que es derivadas de orden superior, lo que es la derivada en dirección de X y en dirección de Y, qué significa físicamente, qué es lo que estamos calculando. Y bueno, pues mañana continuamos con lo que es la parte de la teoría, pero por favor, chicos, hagan ejercicios para que entonces me puedan preguntar. Espero que esto les esté quedando claro. Realmente, pues no es complicado, sin embargo, hay que entender cómo estamos derivando con respecto de una variable, ¿no? Y con respecto a la otra, ¿de acuerdo? Sí, maestro. Bueno, entonces yo los dejo, chicos. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profa. Hasta mañana, chicos.